Todavía faltan que. No, nomás mañana, ya es jueves. Es semana corta esta. Sí, creo que el jueves no va a haber. Entonces, pues Miércoles. nosotros vamos a descansar. Bueno, yo, pues. ¿Ustedes, no descansan o qué? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Ayer terminamos hasta el diagrama de momentos y nos quedaba el diagrama de corte. ¿Tienen preguntas? Yo, Inge, la verdad es que no le entiendo muy bien. Ayer no pude entrar a su clase porque me tocó la vacuna y me sentía muy mal. Y pues en vista a lo del ejercicio y eso tampoco pude resolverlo porque no entendía, me trababa mucho. Ok. Ok, entonces vamos a darle una repasada con ese ejercicio que está ahí. ¿Sí? Sí, está bien. Y si tiene preguntas, pues ya me va comentando. ¿Vale? Sí, Inge, gracias. Sale. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Recuerdan, lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero tenemos que checar o ver que es una viga estáticamente determinada. Es decir, que solamente haya 3 incógnitas y bueno, pues se pueda resolver con las ecuaciones de equilibrio que ya conocemos. Entonces, de este lado tenemos un apoyo articulado, tiene 2 reacciones, ¿recuerdan? Porque tiene 2 desplazamientos que valen 0. Y esas reacciones van a hacer que este apoyo permanezca en esa posición. De este lado tenemos un apoyo que es rodillo, y este rodillo tiene solamente una reacción. ¿Por qué? Pues porque no lo deja que se mueva en la dirección vertical. En la dirección horizontal se puede desplazar, pero en la dirección vertical no lo deja la fuerza o la reacción que tenemos aquí. Entonces solamente tenemos 3 incógnitas, la viga es estáticamente determinada. Para analizarla, es decir, para tener el diagrama de momentos y el diagrama de corte, necesitamos ponerlo en equilibrio. Para ponerlo en equilibrio, ya nosotros habíamos dicho pues que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre va a tener únicamente fuerzas, en este caso las fuerzas desconocidas, y también las fuerzas conocidas, como la puntual aquí de 8000, el momento acá de 5000, y de la carga distribuida de 800, recuerda, nosotros podemos encontrar una fuerza equivalente que sería los 800 por la base, que serían 8 metros, y la posición sería al centro de los 8 metros. En el caso del triángulo tenemos una fuerza equivalente que quedaría a 2/3 de la base. Esa fuerza equivalente sería el área, 1000 por la base, que son 2, y sobre 2, que sería el área del triángulo. Ahora, nosotros vamos a encontrar primero la reacción en B, y entonces vamos a hacer suma de momentos en A igual a 0 para encontrar RB. Por lo tanto, vamos a definir las distancias con respecto a este apoyo. Y entonces decíamos que la primera distancia iba a estar a 2/3 del 2. Luego la carga de 800 por 8, pues iba a estar a 4. La carga de 8000 ya sabemos que está
a 5 y la reacción estaría a 6.4. Entonces ya tenemos todas las distancias con respecto a que es alrededor del cual vamos a hacer la suma de momentos. La suma de momentos sería entonces la suma de fuerza por distancia que representan un momento o a los momentos si ya están aplicados de esa manera. Entonces vamos a tener la fuerza de 1000. Ayer decíamos pues que sería una fuerza que se aplica sola a la viga y que hace girar a la viga. Eso nos va a decir entonces en qué dirección se está generando el giro para poder definir su signo, ¿no? Entonces diríamos así, 1000 por la base o por la altura sobre 2 me va a dar la fuerza. Y el brazo de palanca sería 2/3 de la base con respecto a al punto A. La siguiente es la carga de 800. La fuerza equivalente de esa carga de 800 kilogramos por cada metro sería 800 por la base y el brazo de palanca sería la mitad de esa base, que sería los 4. Luego tenemos los 8000, que es la puntual, y su brazo de palanca pues serían los 5. Luego tenemos la reacción en B, que sería por 6.4. Y menos el momento, y eso sería igual a 0. Entonces ya tenemos hasta ahí la suma de momentos en A. Y entonces si se fijan, la única incógnita pues es RB, que es lo que estamos buscando. Entonces, de ahí despejamos y encontramos el valor de RB. A ver, hagan la operación. ¿Cuánto vale RB? Me da 11.447. ¿Alguien más? 9.677 me da a mí. ¿Otro? A ver, revísenlo. Otro más. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Jonathan, Kevin. A mí me dio 11.239.583. A mí también me dio eso. Igual a mi hija. 11.000. Igual. 258. No, 239, ¿ah? Sí. Punto 58. Ok. Ahora hacemos suma de fuerzas en Y. Hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo. Y entonces
La reacción en A, aquí la dibujamos hacia arriba, entonces es positiva. Menos los 1000 del triángulo por 2 sobre 2, menos los 800 por 8, menos los 8000, más la reacción en B, y ya, igual a 0. Porque este 5000 es momento, no es fuerza. Entonces, ese solamente lo sumamos en la suma de momentos y no entraría en la suma de fuerzas. Y entonces ya con eso tendríamos RA. ¿Cuánto les da RA? Dijo que no se agregaba RB. Sí, aquí está. Que no se agregaba el momento de 5000. Pero RB sí, porque ya la encontramos. Aquí está. Y está aquí en esta parte. Ese es RB, es el valor que tenemos acá. Como es suma de fuerzas, no de momentos, entonces el momento de 5000 pues no entra. No es fuerza, es un momento. Me dio 4160.42. Sí, a mí igual. Ok. Entonces ya tenemos el equilibrio. Ya tenemos el equilibrio. Tendremos aquí 4160.42. Luego tenemos el 11239.58. Y sus cargas. Toda la carga de 800, el momento de 5000, la puntual de 8000 y el triángulo de 1000. Y entonces ya nuestra viga está en equilibrio. Esa viga, entonces se va a quedar así en esa posición porque esta fuerza impide que se desplace este nudo, esta fuerza impide que se desplace ese nudo y además, esas fuerzas impiden que la viga gire. Entonces, pues esa viga ya está en equilibrio. Una vez que está en equilibrio, entonces vamos a encontrar las funciones de momento. Las diferentes funciones de momento que forman el diagrama completo de momentos de la viga. Esas funciones de momento las vamos a encontrar para poder determinar las fuerzas internas en cada punto de la viga para los diferentes estados de carga. Y entonces ustedes pueden ver que de aquí a aquí hay un estado de carga, es decir, hay una distribuida y una triangular. Y luego de aquí a aquí solamente hay distribuida y aparece esta puntual. Entonces ahí cambia el estado de carga. Y tendríamos otro estado de carga hasta la reacción y luego un nuevo estado de carga en el volado. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 funciones de momento que nos van a permitir entonces graficar la curva continua que representa el comportamiento del momento para nuestra viga. Y bueno, ahí mismo encontrar las funciones de corte. Entonces, hay muchas formas de elegir desde dónde tomar la función de X. Recuerdan ustedes que nosotros vamos a tomar un punto intermedio en cada uno de los intervalos. Y entonces yo puedo tomar las X como sea más simple.
para encontrar las funciones de momento. De todos modos, encontraríamos las funciones para cada intervalo, para cada estado de carga diferente de la viga. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a definir, por ejemplo, para este primer estado, vamos a definir ahí a una distancia X, un punto C. Y en ese punto C voy a partir la viga. En esta línea que tengo aquí definida, ahí voy a partir la viga y voy a tomar el segmento que tiene la X. Y de ese segmento, como toda la viga ya está en equilibrio, entonces ese segmento también está en equilibrio y puedo encontrar entonces la función de momento y de corte que representan pues esos valores internos en ese segmento de la viga. ¿Puedo borrar esta parte del equilibrio que hicimos? ¿No tienen preguntas? Señorita, ¿tenía preguntas? Todo bien, Inge, gracias. Y sí puede borrar. Ok. Entonces, si tiene preguntas, me dice, ¿eh? Y les decía, ahora tomamos esa X así, pero la pueden tomar, por ejemplo, tomarla en la otra dirección. Pero al tomarla en la otra dirección, cuando hacen el corte, toman el segmento donde está la X, todo completo, porque el punto C es el que nos va a determinar dónde estamos partiendo y nos va a asegurar que si tomamos todo el segmento, pues ese segmento también está en equilibrio. No podemos tomar nada más una parte de la viga. Entonces, para ese corte que definimos ahí, para ese punto C que definimos ahora, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente cortar aquí, cortar ahí, y entonces eso me va a dejar un segmento del W, un segmento del triángulo, la reacción, el punto C. La reacción de 4160.42. El W es de 800, es este 800 de abajo, este 800. Y la altura del triángulo, pues si ustedes se fijan, en este punto, esta altura es diferente de esta. Pero como es un triángulo, con los triángulos semejantes podemos sacar su valor. Es decir, todo el triángulo vale 2 y su altura son 1000. Yo quiero saber cuánto vale esta altura a una distancia X, que es esta que tenemos aquí, hasta el punto C. Y entonces, por la relación de triángulos, podemos sacar que la altura sería los 1000 sobre la base por la distancia X donde queremos calcular esa altura. Y la altura pues va a ir variando conforme vaya variando la X, ¿no? Si la X va aumentando, pues la altura va aumentando también hasta que lleguemos a los 1000, cuando la X sea igual a 2. Entonces, esta altura vale 1000 por X sobre 2. Y el W de aquí abajo son los 800. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es la función de momento en ese punto, que le vamos a llamar así M1. Y el corte también, V1. ¿Cómo encontramos esos valores? Pues con la suma de momentos. Hacemos suma de momentos ahora en el punto C y definimos los giros. Es decir, la suma de momentos va a ser alrededor de ese punto, del punto C. Y entonces tendríamos M1 positivo, porque va en esta misma dirección el M1 con respecto al punto C. Luego, más el triángulo, que sería 1000 por X sobre 2 por la base sobre 2 para que me dé la fuerza, esta fuerza equivalente que va ahí. Y el brazo de palanca sería la distancia de esa fuerza equivalente a el punto C, que sería un tercio de la X.
más la carga distribuida de 800 por la base que es X y por la base sobre 2, que es la distancia a donde queda la fuerza equivalente de los 800 por X, que sería a X sobre 2, menos la reacción, 4160.42 por la X igual a 0. Esta X es esta distancia, recuerda. Y entonces produce un momento negativo. ¿De acuerdo? Y entonces ya de ahí pueden despejar, ¿no? Pueden despejar M1, que sería igual a la reacción de X menos los 1000 por X cúbica sobre 12 menos el 400 de X cuadrada. Así. Y esa sería la función de momento para ese segmento. Esta función es para una X que va desde 0 hasta 2. Es decir, que solamente me va a dar la función de momento aquí, en este segmento. Y para encontrar la función de corte, volvemos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y tendríamos menos V1 de X, menos los 1000 por X sobre 2 y por X sobre 2, menos los 800 de X y más los 4160.42 igual a 0. Así. Y de ahí despejo V1. Este V1 lo paso para el otro lado y me va a quedar entonces V1 de X va a ser igual al 4160.42 menos 1000 X cuadrada sobre 4 menos 800X y ya. Así. ¿Tienen preguntas? Sí, ¿de dónde salió el X cúbica, Inge? En el 1000. Lo multipliqué estas tres. Y sería X por X por X por 1000. Y 2 por 2, 4 por 3, 12. De aquí. Ah, ok, gracias. Y el otro cuadrado sería 800 por X. Y por X sería el cuadrado. Y el sobre 2 serían los 400. Sería X por X y 800 entre 2. Lo puede dejar así como está acá arriba, no importa si no lo simplifica. Igual como está aquí. Este es 1000 por X sobre 2 es la altura y la base sería X sobre 2. La base sobre 2 para tener el área, pues. Es decir, esta fuerza equivalente es el área del triángulo. Y la otra fuerza equivalente sería también el área, pero de un rectángulo de 800 de altura por una base X. ¿Sí? Y hasta ahí queda el resultado, ¿ya? Ya tenemos, ok, esto es solamente para este segmento que cortamos aquí.
Ahora vamos a ir con lo demás, con los otros segmentos. Ya dijimos que aquí hay otra función, aquí hay otra función y acá hay otra función. Entonces vamos a hacer las 4 funciones y luego entonces hay que tabular y luego graficar. Entonces hasta ahí teníamos el equilibrio, definimos ese estado de carga y entonces tenemos ya 2 funciones, una de momento y una de corte para ese segmento, desde 0 hasta 2. Y entonces, cuando nosotros tabulamos estos valores y graficamos, pues ese proceso lo tenemos que repetir ahora sí para las otras 4 funciones o para las otras 3 funciones y entonces hasta ahí sí ya sería todo. Porque tendríamos el diagrama de momentos y tendríamos el diagrama de corte para esa viga. ¿Sí? A todos ustedes les tocó estática y mecánica ya a distancia, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Qué padre. Eso me anima. No, sí, me refería a lo que comentaba su compañera, ¿no? Que sí, eso era todo. Y no, falta repetir todo este proceso para el segmento 2, para el segmento 3 y para el segmento 4. Entonces, hasta ahí, hasta ese primer segmento, ¿tiene preguntas? No, De mi parte no, profe. No. Dice, no, vamos bien, Inge, gracias. ok. Entonces, vamos a hacer el otro segmento, el segmento 2. Y entonces vamos a volver a cortar en este punto donde puse la línea, más o menos en un punto intermedio. A ese le vamos a llamar de nuevo C y voy a hacer este corte, ese corte completo. Entonces, ese corte completo me va a quedar así. La reacción, el punto C, este vale 1000, este 800 y este 4160.42. Ese es el otro segmento. La X, a ver, aquí la X, nosotros solamente definimos el punto C y ahí le cortamos, pero tiene que ser del lado donde esté la X. Es decir, que cuando nosotros ponemos el punto C, definimos dónde va a estar la X y entonces ese segmento es el que cortamos. Entonces vamos a encontrar así M2 y V2. ¿Cómo encontramos estas dos funciones? Bueno, pues exactamente como lo hicimos acá. Con suma de momentos en C y con suma de fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Esta función de X, estas dos funciones de X dijimos que iban a ser de 0 a 2. Y esta función de acá sería desde 0 hasta 3, porque aquí pusimos donde empieza la X, si se fijan. Y la X va a ir hasta 3, desde aquí hasta donde está la puntual, justo antes de la puntual. ¿De acuerdo?
Sí. Entonces, a ver. Si se fijan aquí en esta función de momento, esta M1 es esta función y va en esta dirección, en la dirección positiva. Entonces, ya tenemos aquí el M1, luego le pusimos igual, y estos momentos que están aquí, son los momentos de la carga, de la reacción y de las dos cargas, pero si se fijan, más bien quiero que se fijen que los momentos que van en la misma dirección de M1 son negativos. Es decir, la puntual del triángulo produce un giro en la misma dirección de M1 con respecto al punto C. Entonces, esos son negativos. Y la reacción produce un momento en contra de M1. Si se fijan, si ustedes le quitan todas las cargas, fijan el punto C y le aplican la reacción, entonces va a intentar girar en contra de M1, ¿verdad? Entonces, yo pongo M1 aquí, encuentro todos los momentos que van en contra de M1 van a ser positivos, los momentos que van en la misma dirección de M1 van a ser negativos. ¿Sí? Entonces, de este diagrama, pues también podemos hacer eso. Si ya pueden manejar la suma de momentos, como lo hicimos acá arriba, entonces siempre vamos a llegar a este resultado con esos signos. Entonces lo podemos hacer ya de forma mecánica, pues, o de forma como si repitiéramos, pues, ese procedimiento, ¿no? A ver si quede claro. Yo voy a hacer suma de momentos en C, en este punto, y los giros que van en esta posición, en esta dirección, ya sabemos que van a ser positivos. Entonces pongo M2 de X igual. La reacción produce un momento en contra de esta dirección que yo puse aquí para M2. Entonces sería positivo. ¿Cuál es su brazo de palanca? ¿Cuál es el brazo de palanca de la reacción con respecto al punto C? Sería 2 más X. Sería 2 más X. Luego tenemos toda la carga distribuida. Serían los 800 por la base, que serían X más 2, y por la base, esa misma base, sobre 2. Pero el signo, si se fijan, esta fuerza equivalente va a tener esa dirección. Y esa dirección con respecto a C va en el mismo sentido. Entonces, ese lo ponemos negativo. Luego el triángulo serían los 1000 por la base sobre 2 es la fuerza equivalente. Por su brazo de palanca, que sería la X más la distancia que hay desde la fuerza equivalente hasta el punto C, que sería la X más un tercio del 2. Y la fuerza equivalente está con respecto al punto C, produce un momento igual a M2 y entonces también iría negativo. ¿Tienen preguntas? Entonces,
Este es la fuerza y este es la distancia, es el brazo de palanca. Sería la distancia que hay entre dos ejes perpendiculares, uno que pasa por el punto C y otro que pasa por el centroide de la carga. ¿Sí? Bueno, Sí, Inge, todo bien. ok. Y entonces, el mismo proceso lo podemos hacer para la suma de fuerzas en Y. Si se fijan, V1 va hacia abajo, es negativo. La fuerza de 1000 va hacia abajo, es negativa. La fuerza de 800 por X va hacia abajo, es negativa. La reacción va hacia arriba, pues es positiva. Y si despejamos V1, este está negativo, entonces pasa para el otro lado positivo y todos estos quedan igual. ¿Sí? Entonces, el proceso que hicimos para el momento también se puede repetir aquí. Si se fijan, V1 va hacia abajo. Si la fuerza va en la misma dirección, entonces son negativos. El 1000 va hacia abajo, perdón, el 1000 es negativo y el 800 también es negativo. Y la reacción va hacia arriba, va en contra del corte, entonces es positiva. Si ya tienen la función de momento, entonces en la función de corte solamente van las fuerzas. Solamente es suma de fuerzas. Y entonces son estas fuerzas que están aquí, si se fijan. Sería el 4160.42 menos el 800 por X más 2, que es la fuerza, y menos el 1000, que es el triángulo, que sería 1000 por 2 sobre 2, pues da 1000. Entonces, esta sería la función de corte. Y de nuevo, el V2 va hacia abajo, lo pongo aquí. Los 800 por X van hacia abajo, pues son negativos porque van en la misma dirección. La carga del triángulo de 1000 también va en la misma dirección de V2. Bueno, pues lo pongo negativo. La reacción va hacia arriba, va en contra del V2, pues entonces lo pongo positivo. Y de esa manera podemos sacar así un poco más rápido las funciones. Que realmente lo que estamos haciendo es esto, suma de momentos y suma de fuerzas en Y. ¿Tienen preguntas? Ningún ingeniero. Inge, en el momento de... en el último, sí dijo que en el centroide era 1/3, ¿por qué puso 2/3? Porque es un tercio. A ver, ándale. No, es que es un tercio de la base. Mira, nosotros tenemos el punto C aquí a la mitad, ¿no? En una distancia, en un punto intermedio. Entonces es desde aquí hasta aquí y esta es la X. Entonces este es 1/3 de la base y la base son 2. A ver, no sé si sería eso. A ver, lo podemos cambiar aquí. Así. 1/3 por 2, así. Que son 2/3. Ya, es que no estaba contando la base, pero ya, gracias. Sí, sí. Y es a 1/3 de la base más X. A ver, entonces hasta ahí tienen preguntas. ¿De dónde dijo que salía el X más 2 entre 2? X más 2 entre 2. ¿Dónde tengo más 2 entre 2? Ahí arriba de ¿aquí? lo que... Ajá. Sí. De la fuerza equivalente de este triángulo. La fuerza No, equivalente pero del triángulo.
El X más 2 arriba del 1/3 de lo que acaba de preguntar la compañera. Ahí, a un lado, a un lado. Ah, El X más 2, sí, entre 2. sí, ok. A ver, este es para la carga de 800 y la carga de 800 está en todo el segmento que estoy analizando, de la X y el 2. Entonces, la base de esos 800 es X más 2. Esa es la base. Y entonces, cuando lo multiplico por 800, me da la fuerza. X más 2 por 800 es la fuerza. Y la fuerza equivalente de ese rectángulo queda al centro. Entonces sería X más 2 sobre 2. Haz cuenta que tenemos así un triángulo, digo un rectángulo, perdón, que tiene 2 más X y el W son 800. Entonces, la fuerza equivalente son los 800 por X más 2. Pero como estoy haciendo suma de momentos en ese punto, entonces el brazo de palanca, este brazo de palanca sería el X más 2 sobre 2. Porque esta distancia la conozco con X, 2 más X. Entonces, la mitad sería X más 2, que es toda la base, sobre 2. Y entonces el momento es la fuerza por la distancia, que la distancia sería el brazo de palanca con respecto a C. Gracias. Vale. Y el otro de arriba, este 2 más X, es esta misma distancia, porque con respecto a C tenemos la reacción. Tenemos la reacción, mira, sería 2 más X. Yep. ¿Tienen preguntas? Entonces, Inge, para analizar el segmento, ¿no sería de 2 a 3? Ahorita no, porque si te fijas le pusimos aquí X igual a 0, donde empieza el segmento. Entonces sería desde aquí hasta la puntual, sería de 0 a 3. A 3, ok. Gracias. Sí, solamente tomamos ese segmento y ahí le pusimos que X empieza aquí. Nosotros definimos en dónde empieza la X, ¿no? Para este pequeño segmento, la X empieza aquí en 0. Para el segundo segmento, la X empieza aquí donde termina la puntual. La puntual, donde termina la triangular, perdón. Ahí empieza y ahí la X vale 0. Y por eso este brazo de palanca es la X más 2. Si fuera así como tú dices, de 2 a 5, entonces el brazo de palanca pues fuera toda la X, porque la X empezaría acá en 0. Pero nos va a dar otra función, pero esa función pasa por los mismos puntos, ¿eh? O sea, no va a variar el diagrama de momentos si yo cambio la forma en cómo elegí la X. Es decir, la función M1 va a llegar a un punto, la función M2 va a partir de ese punto, porque es una función continua. Pero si yo la tomé de 0 a... Esta de 0 a 2 y esta de 2 a 3, de 2 a 5, entonces en este punto, cuando esta X llega a 2 y esta función la evalúo en 2, el valor es el mismo. No importa, te decía, cómo nosotros elijamos el valor de la posición de X, la función me va a llevar por los mismos puntos de la ecuación real de momento. ¿Ve? Si se fijan, entonces, si se fijan aquí, como la X empieza en 0, entonces a la X le estamos sumando. Le sumamos distancias, ¿verdad? Vamos a hacer el otro ejemplo, como dice su compañera, con la X, o bueno, para que lo vean, como con la X que empieza desde 0. ¿Le puedo borrar aquí a este momento que pusimos, al 1? Sí, Inge, adelante. No se puede así. Ya se secó.
Vamos a hacer el otro así como dice su compañera para que vean pues y para que luego chequemos pues que la función que encontremos pasa por otros puntos. No, perdón, va a tener otra función, otra ecuación, pero va a pasar por los mismos puntos. Y la vamos a evaluar en otro segmento, pero los valores van a ser los mismos de la gráfica real de momento, ¿no? O fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar ahora hasta aquí, hasta delante de la puntual. Aquí que es este punto. Entonces vamos a tener de nuevo la reacción. Vamos a tener toda la carga. Vamos a tener aquí el triángulo. Vamos a tener la puntual. Ese es el punto C. Y ahora la X va a empezar en 0 acá. Pero la función va a ser válida cuando la X sea igual a 5 y cuando la X sea igual a 6.4, es decir, para este intervalo que tenemos acá entre la puntual y la reacción. Entonces la puntual vale 8000, el W vale 800 y esta triangular vale 1000. De aquí a aquí hay 2 y de aquí para acá hay 3. Entonces lo que estamos haciendo es hacer que la X empiece desde acá, pero mi función va a ser válida, la función para M3 y para V3 va a ser válida desde 5 hasta 6.4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. M3 de X va a ser igual a... Vamos a tomar la reacción primero, la reacción de 4160. Vamos a tomarla primero. Y entonces, si se fijan, va en contra de el momento M3, entonces sería positiva. 4160.42 por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? 5 más X. No, toda la X. Esta es toda la X. Así. Porque la X empieza en 0 hasta el punto C. Entonces, la ecuación, la función, va a ser válida desde aquí hasta el apoyo. Pero la X empieza desde acá. Entonces, de aquí a aquí, la distancia es X al punto C. La suma de momentos es alrededor del punto C. Entonces, sería la reacción por X. Ahora vamos con la triangular. Así. Sería, como va en la misma dirección del momento, la ponemos negativa. Entonces, la fuerza sería 1000 por 2 sobre 2 por el brazo de palanca, que sería toda la X. Ahora, el brazo de palanca es este, de la fuerza equivalente del triángulo. Y entonces, esta distancia sería toda la X menos 2/3 del 2. Para quitarle este pedacito, miren, porque el brazo de palanca nada más es este. ¿De acuerdo? Menos los 800 por
la X, porque la base es todo la X de los 800, por el brazo de palanca, que es X sobre 2. Y menos los 8000 por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca del 8000? Pues es esta distancia nada más de aquí a aquí. Es decir, toda la X menos esta distancia, que sería X menos 5. Eso lo estamos haciendo porque la X empieza en 0. Desde acá, en el apoyo A. Si la X empezara en 0, donde está la puntual, es decir, si nuestra X fuera esta distancia, entonces aquí es 0 y iría hasta X igual a 1.4. Pero como la estamos tomando la X que inicia en el apoyo A, entonces toda esta es X hasta C y la función es válida nada más en este intervalo, nada más en ese intervalo. Aquí es 5 y aquí es 6.4. Y entonces, bueno, pues esas serían las fuerzas y su brazo de palanca, considerando la distancia X y las distancias conocidas de las cargas con respecto a el punto C. Ok, vamos a hacer finalmente la fuerza de corte 3. El corte 3. Sería la reacción que va hacia arriba menos los 1000 del triángulo menos los 800 por X y menos los 8000. Así. Si se fijan entonces, V3 va hacia abajo. La reacción va hacia arriba, entonces la ponemos positiva. Las cargas van hacia abajo en la misma dirección de V3, entonces las ponemos negativas. Es decir que de la suma de momentos o de la suma de fuerzas en Y, ya están despejados M3 y V3. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, pues nomás nos falta el último momento, el 4. Ese lo checamos mañana. ¿Vale? Muy bien, ingeniero. Gracias, Inge. Buenas noches. Bien, Inge. Gracias. Gracias, a mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Y hasta luego.